Amén, hermanos, gloria a Dios. Estamos aquí en Maranata. Estamos al domingo 9 de abril del 2023. Estamos aquí para leer la palabra del Señor y entender que todo tiene un mensaje del Señor y hay que pedirle al Señor que nos dé sabiduría para poder entenderlo, para poder captar eh, todo lo que se pueda de su palabra y que nos ayude, sobre todo que nos ayude a mejorar nuestra vida en sociedad, en nuestras familias, y que sirvamos como una referencia de un cristiano. Que te tomen como una referencia del cristianismo, hermano, es una maravilla, porque quiere decir que estás haciendo lo que dice el Señor en su palabra, y no se necesita para eso tener mucho tiempo en las congregaciones. Puedes tener muy poco tiempo en la congregación, pero si tú estás haciendo lo adecuado, vas a llamar la atención de tu familia primeramente, porque son los que te ven todo el día, de tus compañeros de trabajo, de estudios. Van a notar un cambio en ti que les va a llamar la atención, y precisamente eso se trata, ¿no? De que nosotros, como cristianos que somos, debemos de provocar en las personas ese deseo de conocer del Señor Jesús. Yo en esta semana, una señora que es murió su esposo, y su esposo era una persona con la que iba muy seguido conmigo, a platicar, y a intercambiar ideas. Y yo lo conocía de varios años, y de verdad que era una persona muy agradable, y realmente yo sí sentí también el golpe muy duro, pero imagínense, yo lo sentí que no, nada más lo veía esporádicamente durante varios años, pero pues no era seguido, ¿no? Imagínense la mujer, ¿no? La esposa. Y yo le hablaba que la única forma de poder estar contento, estar tranquilo, es haciendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es entregarle al Señor, a nuestros parientes, a nuestras personas amadas, para el cuidado del Señor, que él se haga cargo de él, entregárselo, eh, porque nosotros no vamos a poder cargar una cosa así. Si vemos que estamos deprimiéndonos, nos estamos sintiendo mal, pues la única forma es decir al Señor que le dejamos a esa persona amada bajo su cuidado del Señor. Y es lo más hermoso, ¿no? Que ya se lo demos a Él. Y la verdad la vi muy diferente a la señora cuando vino hace unos días. Tiene unos 3, 4 días más o menos que vino al consultorio. Y yo al final de la consulta, pues me dice la señora, me dio mucho gusto por lo que me dijo. Dice, ¿sabe qué? Yo me he dado cuenta de que ahora que me habló del Señor, ahora que falleció Eduardo, se llamaba el Señor, este eh, realmente me sentí diferente. Y entonces quería yo ver si usted me podía dar la forma de entrar a las predicaciones que usted da a través del internet. Y le digo, sí, cómo no, y le di la forma de entrar y todo. Y yo la vi muy decidida, y le digo, qué bueno, le veo ánimo, le veo el deseo de realmente de comprender al Señor, de buscarlo. Y es la maravilla, ¿no? Sinceramente, eso es lo maravilloso de esto. Y desea uno realmente que ese entusiasmo de esas señoras realmente se traduzca en un aprendizaje más rápido, porque pues, solamente Dios sabe de por qué debemos de hablar del Señor con esa convicción que hablamos nosotros, porque lo hemos vivido en nuestras vidas. Hemos tenido cambios muy drásticos por momentos, a veces muy hermosos, pero que nos han provocado realmente entender que sin Él, como dice la palabra,
Sin Él no podemos hacer nada, ¿eh? Nada podréis hacer, dice el Señor. Sin mí, nada podréis hacer. Porque nosotros somos súbditos del Señor y es evidente que si yo no soy el que provocó esa respuesta. La primera vez que platiqué con ella, me acuerdo que pues, estaba llorando y muy triste y le dije yo, o hicimos una oración para entregarle a Eduardo, a Balboa, se llamaba el Señor, al Señor Jesús, y realmente yo la sentí que pues que le dolía mucho, ¿no? Le dolía mucho y eso tiene como una semana máximo, o sea, no tiene mucho. Que fue la siguiente vez y ya la vi con más ánimo e incluso para pedirme la forma de ver los videos que tengo yo en YouTube, que son cerca de 180, 200 por ahí así. Y y luego ahí puede escoger usted el que más le guste y pues el Señor la va a ir guiando con su Santo Espíritu. Y la vi muy decidida y digo, gloria a Dios, o sea que lo que motiva es el Señor, la palabra de Dios, porque yo leí varios versículos del Señor y le digo, es que aquí dice eso, o sea, no podemos depender de nosotros mismos, nuestra propia fuerza. Hay veces que debemos de depender del Señor y tomar eso como un regalo de Dios, porque si usted cree, se ve luego el resultado, porque el Señor lo está apoyando. A esta mujer la vi todavía, pues no como yo la conocía, porque es muy alegre la señora, pero sí se ve diferente, se ve con el ímpetu de empezar a conocer al Señor. Dice, quiero conocer a mi Señor. Y eso es maravilloso. Si se logra que esa mujer se involucre con el Señor, realmente es un regalo que podemos darle de aquí de Maranata al Señor, un regalo, una mujer que lo va a buscar y esperamos que el Señor, como siempre lo hace, cuando que lo busca con amor, la abraza y la va a llevar, a guiar con su Santo Espíritu. Esa es la esperanza que tengo yo y ojalá y pronto tengamos resultados más hermosos de los que hemos visto hasta ahorita. Bueno, vamos a empezar el tema de hoy. Dice la virginidad. La virginidad es responsabilidad de los padres. Hermanos, sabemos que la virginidad es una cosa que es un estatus físico e intelectual de una persona, sea hombre o mujer. O sea, no se dice esto de una mujer nada más. También los hombres, hay hombres vírgenes y mujeres vírgenes. Y qué halago para el Señor que haya muchachos que cuando se casan llegan vírgenes al matrimonio, hombres y mujeres. Y es maravilloso eso porque es una cosa hermosa estar frente al Señor y estar limpio de, de su ser, de su mente y su cuerpo, de pecado, de pecado físico, ¿no? O intelectual. Y es muy bonito, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro Señor, al decir esto, nos hace pensar que realmente la persona que busca que sus hijos, su familia tenga ese objetivo para antes de llegar al matrimonio, eso para Dios es un regalo maravilloso que le podemos dar a Él. Desgraciadamente, esta cualidad, tanto como les digo, tanto física como intelectual, pues está perdiendo en la sociedad actual, porque la gente, desgraciadamente lo tengo que decir, pues ya no sigue al Señor como antes lo hacían nuestros padres, como antes lo hacían nuestros antepasados, y
realmente el pecado ha tomado las riendas de la vida de muchas personas que uno supone que deberían de ser buscadoras de esta cualidad maravillosa para el Señor. Y no, ya no se ve tan, más bien viene siendo al revés. Yo lo puedo decir como médico que veo cosas que me asombran, porque pues yo tengo 71 años ahorita en este momento por la gracia del Señor Jesús, y en esos años yo he visto muchas cosas que no me agradan, que se está tomando la virginidad como una especie de defecto, que en realidad el que propala esta idea es el demonio, Satanás y sus demonios, haciendo que la gente vea el pecado como algo natural, como algo que no tiene valor, y sabemos que está equivocado esto. ¿Por qué lo digo? Vamos a leer Lucas 1:26 y aquí vamos a ver por qué. En Lucas 1:26 dice lo que sigue. Amén. ¿No lo tienes? Ah, caray. Uy, Dios mío. ¿Tienes el papelito ahí? A ver si me haces favor de traerlo de allá, ¿no? Allá debe estar. En tu teléfono. Bueno, ahí va. Lucas, vamos a ver, ojalá nada más ese atorón. En Lucas 1:26 dice, al sexto mes el ángel Gabriel, el mensajero de Dios, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y aquí dice, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Fíjese qué maravilloso. O sea, en el pueblo judío, estamos hablando de ese tiempo, yo no puedo hablar de algo que no conozco ahorita, porque yo no convivo con judíos, yo convivo con cristianos y católicos y los que están alrededor de nosotros, ¿no? Pero judíos no. Ellos, aquí lo explican ellos, que la mujer se casaba estaba desposada, ya estaba dada como esposa del varón, y, y en realidad lo que todos reconocían que era su esposa, ya nadie podía reclamar nada, y ella tenía que ser virgen, fíjese, tenía que ser virgen para poderla desposar, y y eh, aquí se presentó el ángel Gabriel ante ella, y en el 28 dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Fíjense cómo el Señor había escogido una muchacha jovencita, dice que era muy jovencita, dicen que entre 15 y 17 años cuando mucho tendría, según las versiones que yo he leído, de una jovencita que pues no conocía varón, que era una virgen del pueblo judío, y y la saludó, ¿no? Dice 28, dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, el 29, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? O sea, se le hizo muy extraño a ella que le dijeran eso. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, gracia delante de Dios. ¿Qué cualidad tenía María? Era una mujer realmente una hija de Israel, apegada a la ley de Dios,
pura y virgen. Y dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Fíjense qué maravilloso, ¿eh? Cuando le dice a María, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que saludas. ¿Qué salutación sería esta? No entendía por qué. El 30 le dice, del 30 al 33 le explica el ángel a ella. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Él reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Amén. Ese era el propósito de Dios. Ya se lo había dicho el Señor a David, que su reino no tendría fin. ¿Por qué? Porque iba a estar en manos de Jesús, el Cordero de Dios. Amén. ¿Qué pasa aquí? Para que una chica llegue a esa edad, 16, 17 años, claro, es otro contexto histórico, no es lo mismo el Israel de ahorita, el Israel de antes, de ese tiempo. Que el Israel de ahorita se parece mucho más al mundo que a lo que realmente se percibe como lo que es de Dios. Es la realidad. Tienen mafias, tienen todo lo que el mundo, todo lo indeseable del mundo. Tiene gente malvada como en todos lados. Es un país poderoso económicamente, pero también esa calidad de vida de una gente con dinero los hace ver como parte de la sociedad del mundo y no como una parte de la sociedad de Dios. Les digo porque como hombre del mundo, yo trabajaba con judíos y son de verdad, yo me llevé una decepción porque yo no pensaba que fueran judíos las personas con las que yo trabajaba. Nosotros tenemos un taller donde hacemos exhibidores de joyería y los veíamos con mucha frecuencia y les entregábamos trabajos a ellos de exhibidores en tela y exhibidores de alhajas en estuches y en muchas charolas y muchas cosas, ¿no? Eso lo hacíamos nosotros. Y ahorita ya no, ya yo estoy dedicado al Señor y a la medicina, pero yo los veía, pues yo todo pensaba menos que fueran judíos, de verdad. Y no hablo mal de ellos, nada más lo que yo veía yo que no se veía, pues santidad es lo que menos se veía en ellos, ¿no? La verdad, sinceramente. Y yo también pues, era del mundo, pero en mí tampoco se veía mucha santidad que digamos, o sea, yo los veía igual o peor que yo, o sea que, siendo francos. Pero ¿qué se necesitaba para que esta muchachita virgen llegara a ese estatus, a esa edad? Pues su familia. Porque ¿dónde va a estar una niña, una muchacha de esa edad? ¿Dónde va a estar abrevándose, tomando enseñanza?
pues de su familia, de su padre, de su madre, de sus hermanos, de sus sacerdotes, de todo lo que es ese, ese grupo humano que se denominaba grupo, un país, una ciudad, ¿cómo se dice? País-estado o nación-estado, algo así se llaman estos grupos que no eran muy grandes y después hicieron una cosa impresionante, ¿no? Y dice, ¿qué tenía que ver ahí? Pues simple y sencillamente una doctrina bien llevada, porque si le escogió Dios a esta muchachita para tener a su hijo, ¿qué tenía que pasar ahí? Pues que esa muchacha fuera realmente una verdadera cristiana, bueno, judía, perdón. En ese tiempo todavía no estaba lo del Señor Jesús. Una verdadera judía, porque debería ser una muchacha sin pecado. El número 34 dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Mas no, pues no conozco varón. Dice, ¿cómo voy a tener un niño si no conozco varón? Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Imagínese depositar la semilla de su hijo en esa mujer. Es que esa mujer realmente es una mujer santa, santa, santa. El 36 dice, y he aquí tu parienta, Elizabeth. Ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, una mujer ya grande de edad, estaba embarazada y llevaba ya 6 meses de embarazo. Porque nada hay imposible para Dios, eso es real, eso es real. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amén. ¿Qué pasa aquí, hermanos? Es muy importante entender. El tema dice, la virginidad es responsabilidad de los padres. Eso es realmente lo que todo hijo de Dios, todo cristiano debe buscar, que sus hijas busquen ese objetivo, llegar vírgenes al matrimonio. Pero si nosotros andamos mal, pues lógicamente todo eso no va a ser muy complicado que se realice. Entonces tenemos que estar muy pegaditos al Señor. Ahí siempre estar oyendo la palabra, siempre estar haciéndole caso al Señor. Y pues es posible que así logremos que nuestros hijos o hijas, hijos e hijas, perdón, hijos e hijas, lleguen como quiere Dios que lleguen al matrimonio. Entonces María dijo, ¿no? He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Entonces ya está, el mensaje ya estaba dado por el ángel Gabriel, que es el mensajero de Dios. Y en el 39 dice, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. El Señor le estaba mostrando cómo el niño que estaba en su vientre de María, de Elizabeth, saltaba de gusto por estar en contacto con Dios, con el Hijo de Dios. Amén. Y exclamó a gran voz cuando sintió eso en su vientre Elizabeth. Y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí.
la madre del Señor Jesús. Amén. Porque era su prima. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Así es. María, una mujer santa, usada por Dios para tener a su Hijo, el Cordero de Dios. Amén, hermanos. Porque me ha hecho cosas grandes, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. Amén. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses después que se volvió a su casa. Amén. Bueno, ahí vamos a parar ahí, en esta parte. Ya vimos que el mensajero de Dios, el ángel Gabriel, príncipe de los cristianos, un príncipe de nuestra iglesia cristiana, él es el mensajero de Dios. A ver, de ahí nos vamos a ver de dónde viene todo esto que sucede ahora. ¿Qué cosas, no? Vamos a leer Levítico 21, 1 al 9. Dice: Jehová dijo a Moisés: habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen con un muerto en sus pueblos, mas por su pariente cercano, por su madre, o por su padre, o por su hijo, o por su hermano, o por su hermana virgen a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo haciéndose inmundo. No harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni su carne harán rasguños. O sea, son hombres especiales los sacerdotes del Señor en ese tiempo. Santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen. Por tanto serán santos. Eso es lo que busca Dios en ese tiempo de todas las personas que estaban dedicadas al sacerdocio del Señor, que fueran hombres santos. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, o sea, las que las dejan los maridos, porque el sacerdote es santo a su Dios. Ahí está recalcando de nuevo: el sacerdote es santo a su Dios. Es la aspiración de los sacerdotes de Cristo. Le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. Estamos hablando de la ley, hermanos, de la ley. Los judíos hacían esto. Si veían a una persona que es hija de un sacerdote, la veían y la veían fornicando, teniendo relaciones con personas que no era, si no estaba casada, pues eso era lo que le provocaba que la quemaran. Fíjese nada más, que la quemaran a fuego. Es tremendo, ¿no? Y dice, esto es importante porque hablamos de los sacerdotes,
la otra parte importante de la educación cristiana o judía en ese tiempo, con el Antiguo Testamento, la ley, que es bastante fuerte la forma de actuar en la ley. Y dice uno, pero el Señor lo que quiere es que sean santos el pueblo, pero el pueblo, quien lo guía, quien le ayuda a ser mejor siervo de Dios, son los sacerdotes, pero sacerdotes que están en santidad, que buscan la santidad, no aquellos que se autodenominan sacerdotes y no lo son, o que son sacerdotes pero que ya su vida ya no transita en el camino del Señor, sino que ya están contaminados pensando en el dinero, pensando en otras cosas que no es la voluntad de Dios. ¿Y cómo va a guiar un ciego a otro ciego? No se puede. Por eso el Señor dejó de aceptar las ofrendas que se daban, los holocaustos que se daban en ese tiempo, y por eso iba a mandar a su hijo. Esos son los prolegómenos, o sea, la forma en que empezaba ese proceso, en que el Señor iba a mandar a su hijo a ser el Cordero de Dios, el único que podría recibir con su sacrificio para toda la humanidad el perdón de Dios. Amén, hermanos. Solamente Él, porque era un hombre santo. Iba a ser un hombre santo. Estábamos ahorita antes de que naciera. Y era terrible que toda esa gente que caminaba, vivía como sacerdotes del templo de Dios, pues realmente eran pecadores tanto como a las ovejas que ellos tenían que guiar. Entonces ya no era aceptable tanta mentira, ¿no? Porque el sacerdote tenía que llevar también su ofrenda porque era un pecador, y el único que no tenía que llevar ofrenda porque él fue santo todo el tiempo fue el Señor Jesucristo. A ver, se está entendiendo, ¿no? O sea, la santidad debe de ser, dice, es responsabilidad de los padres apegados a la doctrina del Señor. Y esa doctrina la dan los sacerdotes, y los sacerdotes, para poder llevar eso a cabo, tienen que buscar la santidad también. O sea, todos deben de buscar la santidad. Dice Apocalipsis 1, 4 al 5, dice, amén. Ya estamos en Apocalipsis y dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir. ¿Quién es? Y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Lo entendemos? ¿Quién fundó las 7 iglesias? El Señor, a través de Pablo, en el primer viaje de Pablo. Amén. Dice, vamos a releerlo. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Está bendiciendo el Señor en nombre de Jesucristo. Amén. Y dice Éxodo 22, 16. Aquí está poniendo ejemplos de una conducta
reprobada por Dios. Dice, Éxodo 22:16, si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá adoptarla y tomarla por mujer. Amén. Pues si no la toma como mujer, ahí, no, ahí más adelante se ve, pues va a haber un problema muy grave, incluso pérdida de la vida, porque no puedes engañar a una muchacha que es virgen y la engaña y tiene relaciones con ella, o sea, fornica, y dice que tiene que tomarla, adoptarla y tomarla por mujer. Es la única forma en que puede evitar toda la culpa que iba a caer sobre él. Amén. De ahí nos vamos a Deuteronomio 22, 23 al 29. Vamos a ver, aquí viene ejemplos que son importantes para que se entienda cómo se pensaba en ese tiempo y cómo realmente era lo que realmente existía como ley y que se llevaba a cabo en el pueblo de Israel. Dice 23, 22, 23, dice, si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallare en la ciudad y se acostara con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. Fíjese, aquí no había de que los meten a la cárcel y que a ver qué pasó y no. O sea, los iban a matar, lapidados, a pedradas. La joven porque no dio voces en la ciudad, o sea, si a ella lo hubieran agarrado, siendo, teniendo relaciones, pero ella hubiera gritado pidiendo ayuda y eso, a ella no le hacía nada, Lo vamos a leer ahorita. Porque entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedraréis y morirán, porque no, ella no se quejó, quiere decir que estaba de acuerdo. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal de en medio de ti, o sea, a los dos. 25. Mas un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzare a aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella, porque ella no quiso, no aceptó eso. Mas a la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Porque él la halló en el campo, dio voces la joven desposada, o sea, se quejó, no estaba de acuerdo con lo que le estaban haciendo, y no hubo quien la librase. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada y la tomare y se acostare con ella y fueran descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata y ella será su mujer. Por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. Tiene que ser su mujer todo el tiempo. Así. Pero ¿qué es lo que importa aquí? Lo que importa es que la mujer desposada, como decía María, él iba a pedir, el esposo iba a pedir a la muchacha virgen, y cuando la pedía ya era, y se la daban, ya estaba desposada con él, o sea, hasta que iba a ser su esposa hasta el momento que decidieran hacer el matrimonio, pero ya estaba desposada, ya pertenecía a un varón. Amén. Esto es. Ahora vamos a Deuteronomio 22, 21. Entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y apedrearán a los hombres de su ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal del medio de ti. Bueno, aquí habla de una muchacha que tuvo relaciones en la casa de su padre. Precisamente tiene poco tiempo que estaban platicando sobre eso, ¿no? Que había unas personas, una muchacha que aprovechaba que se iban sus padres, y dejaban sola la casa y metía ahí varones.
Esta persona, si estuviera bajo el régimen de Deuteronomio del Antiguo Testamento, de la ley, pues no estuviera viva. Fíjense lo que dice ahí. Entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá porque cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre, así quitarás el mal de en medio de ti. O sea, aquí el pecado es la fornicación, porque solamente puede tener relaciones alguien que está casado en el nombre de Dios y ante el Señor y ante un sacerdote del Señor. Amén. De ahí nos vamos al libro de Job. Job 1, del 1 al 5. Amén. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto. Fíjese, para que alguien le digan esas expresiones tan bonitas de que es un hombre perfecto y recto, es que es un hombre que le teme a Dios y que se aparta del mal. Amén. Fíjese bien. ¿Quién es este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y le nacieron a él 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Es un hombre súper rico, ¿no? Pero ¿por qué era rico? Porque Dios lo cuidaba y lo protegía, porque era un hombre que era recto y perfecto delante de Dios. El 4, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía en el número 5 que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofreció holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, fíjese, él no iba a las fiestas, pero sabía lo que hacían sus hijos. Ahora, no sabía qué tanto habían pecado, entonces, ¿qué hacía él? Fíjese, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Amén. ¿Qué hacía? Fíjese lo que decía. Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. O sea, cubría, según la ley, con la entrega de animalitos, los quemaba pidiendo perdón al Señor, y eso, viendo que el que lo hacía era un hombre santo, el Señor lo aceptaba. Amén. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Amén. ¿Todo está bien? Vamos adelante. Nos vamos a Job 31, 1 al 2. Job, como lo decimos, hermanos, Job, un hombre santo que buscaba agradar siempre a Dios. En 31, 1 al 2 dice, hice pacto con mis ojos. Y se pregunta él, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque qué galardón me daría de arriba Dios, y qué heredad del omnipotente desde las alturas. Él, ¿por qué decía que había hecho un pacto con Dios, con sus ojos? Porque si él veía a una virgen, se volteaba y se agachaba seguramente y trataba de no pedir perdón a Dios si había pecado en alguna forma. Era un hombre que no quería pecar con nada, ni con la mirada. Por eso dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen?
porque cualquier cosa puede hacer, puede convertirse en pecado al mirar a una virgen. Amén. Por eso él lo hacía. Porque qué galardón me daría de arriba Dios si yo veo a una persona así. Por eso, ¿y qué heredar el omnipotente desde las alturas? Pues no te iba a dar nada y más te podía castigar el Señor porque somos carne nosotros. Pero ese hombre era un hombre que buscaba realmente agradar a Dios y evitaba, bajo todo concepto, ver a las vírgenes, porque él tenía temor de fallarle a Dios. Amén, hermanos. Es importante esto. Job 42, 12 al 17. Job, sabemos lo que pasó, que le dio permiso al demonio, al Satanás, el Señor, para que lo atacara a Job. Murió su familia, sus hijos, todo lo que tenía lo destruyó el demonio, pero nunca reclamó, nunca hizo algo indebido frente al Señor, y el Señor lo retribuyó y le dio el doble de lo que tenía anteriormente y lo sanó de su enfermedad, una sarna maligna, y volvió a tener familia con la misma esposa seguramente, porque no se podía casar dos veces y la esposa no se le murió. Dice Job 42, 12, 17, dice: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia, y el de la tercera Keren-Japuc. 15. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. ¿A qué? Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a sus hijas y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación, y murió Job viejo y lleno de días. O sea, el Señor le dio muchos años de vida y 140 años, y vio cómo se incrementaba su familia cada vez, porque vio 4 generaciones. Ahí dice, hasta la cuarta generación, y murió Job viejo y lleno de días. ¿Qué nos dice esto? Que el hombre que persiste, aunque la gente se burle de él, aunque la gente lo vea como un bicho raro, lo que importa no es cómo te ve la gente, hermano, hermana, sino cómo te ve Dios. Realmente tú buscas la manera de agradar a Dios. ¿Cómo? Pues buscando hacer la palabra de Dios, no nada más leerla, sino hacerla. Es muy complicado, eso es evidente, pero es la única forma de que podemos agradar a Dios, llegar a ser unos verdaderos sacerdotes de Cristo, que es lo que Él quiere que hagamos. Mire, vamos a leer 1 Corintios 4, 14 al 17. Aquí vamos a leer sobre Pablo, porque el libro de Corintios está escrito por, los libros de Corintios son 2, están escritos por Pablo. Y fíjese lo que dice Pablo, ¿eh? Él hacía su máximo esfuerzo. Tal vez no era, como dicen, que no era muy bueno para predicar, porque se le durmió una persona en una predicación y se cayó y se mató, y luego pues revivió, pero se quedaba dormido porque pues, no era muy bueno para predicar. Es lo que dicen algunos hermanos
predicadores, ¿no? Pastores. Y pues sí, ¿no? Si te quedas dormido, pues puede ser también que sea porque no dormiste bien, ¿no? No precisamente porque fuera aburrida su prédica, pero ya sabe usted que siempre dicen algo que para, para que haya una disrupción en lo que uno está pensando, ¿no? Bueno, 1 Corintios 4, 14 al 17 dice, está hablando Pablo, ¿de acuerdo? El apóstol Pablo. 14 dice. 1 Corintios 4, 14 dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros, o sea, como a hijos míos amados. ¿Cómo se le llama a la persona que usted lleva ante Dios? Usted la presenta ante el Señor, la bautiza en el nombre de Jesús. Se llaman hijos y usted es su padre espiritual. Y él se la tomaba en serio, ¿eh? No andaba con que a lo mejor es mi hijo, no, eran sus hijos. Él lo decía así y realmente era muy estricto Pablo. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. O sea, les pedía que hicieran lo que deben de hacer. 15. Porque aunque tengáis 10,000 ayos, o sea, ayos son los que los cuidan, en Cristo, porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. O sea, cuando usted ve que usted está guiando a una persona, ese es su hijo de usted, en Cristo. Usted es su padre espiritual. Amén, hermanos. Por tanto, os ruego que me imitéis. Amén. El 17, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi amado, es mi hijo amado y fiel en el Señor. Timoteo era su hijo espiritual de él. Dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. O sea, Timoteo repetía lo mismo que decía Pablo. ¿Cuál? El Evangelio de Dios. Amén, hermanos. ¿Y cómo actuaba? Con todo el rigor de la ley de Dios. Con todo el rigor del Evangelio de Dios. No la ley, sino el Evangelio, que ya es otra cosa. A ver. Entonces les enviaba para que no se olvidaran que él estaba pendiente de ellos a través de Timoteo. La segunda de Corintios, que es cuando ya estaba él preso y en cadenas incluso, ya faltaba poco para que lo sacrificaran, cortándole su cabeza porque no podían crucificarlo porque era judío, pero también era romano, y al romano no lo podían colgar porque era impropio de... Pero sí le podían cortar su cabeza y se la cortaron. Pero bueno. Segunda de Corintios 11, 1 al 3. Número 1 dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Les dice que él pues hacía todo lo más con el mayor ímpetu posible y que fueran tolerantes con él porque quería mostrarles que el celo que tenía él por ellos era por amor al Señor Jesús y que quería dejar en la tierra personas que pensaran como quiere Dios que pensemos, como sacerdotes de Cristo. Dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Les está pidiendo ese favor. Porque os celo con celo de Dios. O sea, un celo de Dios, un celo de nuestro Señor. Pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo.
A él le importaba mucho que todos sus súbditos, todos aquellos, bueno, súbditos no, sino más bien siervos, alumnos de él, por decir algo. Él decía, porque os celo con celo de Dios, él quería que todos estuvieran bien ante Dios. Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, fíjese, un hombre realmente que había perseguido a la iglesia, un hombre que tuvo a sus pies a Esteban, el primer mártir después de nuestro Señor Jesucristo, que provocó la diáspora, la dispersión del pueblo judío, que tantas cosas pasaron, y él lo que buscaba era que ellos resistieran al Satanás. Amén, hermanos. Dice el 11:11 dice, porque no os amo, Dios lo sabe, mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión de aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Qué está diciendo? Ya a punto de morir, tenía temor que esos ángeles del demonio, se disfrazaran como ángeles de luz para poder distorsionar la palabra y llevarlos al mal. Así que no es extraño, sino también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Qué pasa ahí, hermanos? Pasa que él les decía, yo los amo, pero no porque los regaño no los amo, es al revés, ¿no? Él los amaba. Quería que fueran ellos unos verdaderos siervos del Señor, unos verdaderos sacerdotes del Señor, y que lo que él quería era que no se dejaran llevar hacia lugares que no fueran de Dios, porque está lleno de falsos apóstoles. Y actualmente, hermanos, es un mensaje que está vigente. Hay mucha gente que se autodenomina sacerdote de Cristo. Hay mucha gente que incluso tiene iglesias grandes y hace todo lo contrario a lo que dice el Señor. Es increíble, pero bueno, tenemos que luchar en nuestras trincheras donde nos tocó estar por la gracia de Dios y seguir la enseñanza del Señor, de ver cómo en este mensaje se dice que los verdaderos guías de los hijos son sus padres y son los que deben de buscar una iglesia que realmente los guía hacia el Señor y que los guía también hacia la virginidad, que es un regalo maravilloso que le podemos hacer al Señor con nuestros hijos o nuestras hijas. Y si ya pasó todo eso, pues tenemos nuestros nietos y nuestras nietas, enseñarles que el Señor nos ama y que es importante que entendamos que debemos de buscar evitar lastimar, contristar al Espíritu Santo de nuestro Señor. Oh Señor Jesús, en esta tarde, amado Padre, estamos aquí para
leer este tema. Ya uno ve que muchas personas están lejos de lo que usted desea, pero no dejaremos de hablar de usted, no dejaremos de decirles a las personas que todo el tiempo es posible apartarse del mal y seguirlo a usted, amado Padre. Vemos a Pablo ya a punto de, en segunda de Corintios, a punto de morir, y le preocupaba que fuéramos engañados como Eva por la serpiente astuta del Génesis, y sabemos que siempre está al acecho, siempre está al acecho el demonio y sus ángeles, pero nosotros lo que nos queda es caminar siempre hacia adelante y siempre tomados de la mano del Evangelio de nuestro Señor, y pensar que mucha gente ha muerto por ello, pero que nosotros debemos de buscar a nuestros hermanos de las congregaciones nuevas como esta de Maranata, a nuestros hermanos que apenas están oyendo al Señor a través de sus pastores, diciéndoles: hermano, el Señor te ama, el Señor te ama y quiere que no te pierdas, no te dejes llevar por la inmundicia que existe en el mundo, toda esa mentira que se dice que no, tú no te preocupes, tú estás bien. Preocúpate cuando te digan eso, hermano, porque solamente el único que te puede decir eso es Dios, porque tu mismo ser, tu mismo espíritu te dice claramente, te redarguye el Señor con su Santo Espíritu, te dice que estás mal, es porque estás mal. El Señor redarguye, corrige, enseña e instruye en sabiduría a todos aquellos que buscan la palabra. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para enseñar y para instruir en justicia, porque lo más importante es la justicia de Dios. Y la justicia no está en el pecado, la justicia está en la verdad de Dios. La verdad de Dios es buscar la santidad. ¿Lo lograremos? No lo sabemos. Pero empecemos por hacer el pacto de Job con sus ojos. Si ves algo que te puede distorsionar tu mente, si ves algo que te puede lastimar y puedes pecar ante Dios, retira tu mirada de ahí y voltea hacia el Señor. Cierra tus ojos y dile: perdón, Señor, porque estoy en pecado. Y Él sabrá entender cuando tú ya no haces lo que buscabas antes y que ahora ya lo evitas. Por eso el libro del Señor es santo y perfecto. Un hombre maravilloso como es Job, dice Job 31, 1 al 2, dice: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba a Dios? ¿Y qué heredad del omnipotente desde las alturas? Pues nada, más bien iba a ser castigo si pecabas con tu mirada. Entonces evitemos mirar lo que puede llevarnos al pecado, hermanos. Y ahí empezamos a hacer una vida diferente. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Jueves 9 de abril de 2023, domingo, en vivo, en Facebook. Más al rato, en YouTube. Los invitamos para que vean la palabra de Dios, que es lo más importante. Nosotros nada más somos voceros de Dios, heraldos de la palabra, y sabemos que la palabra de Dios es lo que nos va a cambiar nuestra vida. Y tenemos la esperanza de estar algún día en las bodas del Cordero. Una bendición a todo Maranata, donde quiera que se encuentren, hermanos, donde quiera que estén ustedes, a la orilla de un río,
si están bajo de un tejado, si van a caballo, no sé, en un viaje. Acérquense a la palabra, hermanos. Busquen una iglesia cristiana y no se aparten del Evangelio, hermanos. Mi Señor Jesús los bendice. En nombre de Jesús. Amén.